Fuimos a una excursión al Amazonas, encontramos restos y arquitectura maya que venía con algo aterrador. La caminata fue larga, casi 10 kilómetros. Los primeros 5 kilómetros fueron bastante fáciles, pero el último kilómetro fue una serie de constantes curvas cerradas en una pendiente pronunciada que me dejaba sin aliento a cada paso. Estábamos exhaustos y empapados en sudor, pero de buen ánimo cuando finalmente llegamos a la cima de la cresta poco antes del atardecer. Mis amigos parecían ansiosos por explorar el paisaje cercano y yo compartía su entusiasmo. Por lo que habíamos escuchado, la vista desde allí era impresionante. Era nuestro viaje anual de excursión a diferentes lugares, una tradición rígida que había perdurado desde la infancia. Mi familia y las familias de mis 3 mejores amigos, que también eran mis vecinos, pasábamos una semana en Amazonas, selvas y praderas cada verano. Era un ambiente sereno que permitía a uno deshacerse del estrés, las preocupaciones y todos los problemas del año anterior. Aquí, junto a los extensos árboles y bajo la sombra de las nubes, íbamos a olvidar los problemas de la vida y simplemente a disfrutar. Tenía muchos recuerdos entrañables de este lugar que se extendieron a lo largo de mi infancia: pesca y natación en lagos, malvaviscos e historias de fantasmas junto a la fogata, caminatas por los numerosos senderos que cubrían las Amazonas. Esperaba con ansias este viaje todos y cada uno de los años. Sin embargo, este año fue un poco diferente. Nuestras familias se habían quedado en los campamentos habituales mientras Tony, Andrés, Margaret y yo caminamos hacia una zona diferente. Durante muchos años nos habían dicho que había un campamento en la cima de una cresta que ofrecía una vista absolutamente increíble de las Amazonas que se encontraba debajo. En más de una ocasión, mis amigos y yo les habíamos rogado a nuestros padres que nos llevaran allí, pero nunca pudimos convencerlos de hacer la larga caminata. Para nuestros hermanos menores, 6 millas era simplemente demasiado para caminar, al menos, esa era la excusa que usaban. Sin embargo, habíamos convencido a nuestros padres para que nos permitieran hacer la caminata solos este año. Habían acordado que teníamos la edad suficiente para acampar solos y nos desearon suerte en nuestro viaje. Allí estábamos, 5 horas después, en la cima de la cresta densamente arbolada y emocionados por montar nuestras tiendas de campaña. Tan pronto como llegamos a la cima de la cresta, el camino de tierra se niveló. Había pinos a ambos lados del camino que proyectaban largas sombras bajo el sol del atardecer. A unos 100 metros más adelante, se podía ver el otro borde de la cresta y aceleramos el paso esperando la vista. Noté que había un pequeño edificio al borde del camino que estaba construido muy cerca del acantilado. Parecía una casa y me pregunté con curiosidad quién viviría allí arriba. Volviendo a pensar en el motivo por el que estábamos allí, pasé rápidamente por la casa con mis amigos y llegamos al extremo opuesto de la cresta. La vista era todo lo que habíamos esperado. El sol poniente iluminaba el valle que se extendía a nuestros pies. La hierba de agosto se tornaba dorada y se mecía con la suave brisa que barría el valle. Unas cuantas nubes flotaban suavemente en el cielo, y se iluminaban de rojo con los rayos de sol moribundos. Escuché a Andrés y Margaret jadear de asombro mientras admiraban el paisaje. Tony y yo permanecimos en silencio, admirando la belleza. Debimos haber estado allí parados durante casi 10 minutos mientras el sol se hundía cada vez más en el horizonte. Estábamos tan hipnotizados que no nos dimos cuenta del hombre que estaba detrás de nosotros. En cuanto me di la vuelta lo vi. Era un hombre mayor, de unos 70 años, sentado en una silla, fumando un cigarrillo en el porche del edificio que había visto antes. Nos miraba con expresión divertida mientras fumaba. Me sentí un poco avergonzado de que los 4 hubiéramos pasado por su lado sin siquiera decirle buenas noches, así que decidí acercarme a él y presentarme. Sus ojos se clavaron en mí mientras caminaba hacia su porche. Buenas noches, dije en tono amable. Claro que sí, esta noche es buena, respondió inmediatamente el anciano, dándole otra calada a su cigarrillo. Su atrevimiento me sorprendió un poco, pero sonreí y me presenté. Me llamo Christopher, dije mientras le extendía la mano. El anciano sacó una mano manchada de tabaco de su bolsillo derecho y me dio un apretón de manos firme y firme. Mi nombre es Walter, dijo con una sonrisa. Y estos son mis amigos, Andrés, Tony y Margaret, dije, señalando a cada uno de ellos. Perdón por no haberlos notado antes. Walter hizo un gesto con la mano en señal de desdén. Está bien.
Esa vista es mucho más bonita que la mía, se rió entre dientes. Mis amigos y yo nos reímos con él. Me gustó su sentido del humor. Nunca habíamos estado aquí antes y no sabíamos que alguien tuviera una casa aquí. ¿Qué te hace vivir aquí?, y pregunté. Walter extendió la mano con la palma hacia arriba y señaló el paisaje que había detrás de nosotros. Sus cejas se alzaron con expresión divertida. Inmediatamente me sentí increíblemente estúpido por haber hecho semejante pregunta. Sí, es una vista espectacular, ¿no?, dije. Lo es, ¿no? En realidad, es la mejor época del año. No querrías estar aquí en enero. Los inviernos son muy duros, afirmó. ¿Vives aquí solo? Sí, soy solo yo. He estado aquí toda mi vida y no tengo pensado mudarme nunca. Entonces, ¿creciste por aquí? Claro que sí. Había un pequeño pueblo en ese valle. Allí nací y crecí. ¿Qué pasó con él?, pregunté. ¿Por qué el pueblo ya no está allí? Bueno, no le pasó nada, simplemente se secó. Todos los jóvenes de mi época siguieron adelante. No querían vivir sus vidas en un pequeño pueblo en medio de la nada, dijo Walter, con un dejo de tristeza en su voz. ¿Pero tú no? ¿No querías ir a ningún lado? No, yo no. Estoy perfectamente feliz de estar aquí hasta que muera. Walter no dijo nada más y pareció sumirse en profundos pensamientos. Nos quedamos allí de pie, incómodos, durante casi un minuto antes de decidir finalmente despedirnos y dirigirnos a la zona de acampada. Estábamos cansados de la caminata y necesitábamos montar nuestras tiendas de campaña y dormir. Disculpe, dije, despertando a Walter de sus silenciosas reflexiones. ¿Cómo llegamos al campamento desde aquí? Ah, ¿los campamentos? Ah, solo tienes que seguir ese sendero durante 1 kilómetro aproximadamente. Va a lo largo de la cresta y te llevará directo a un claro donde puedes acampar. Tendrás el lugar solo para ti, casi nadie sube aquí ahora. Walter señaló hacia la derecha de su casa y nuestros ojos siguieron su dedo. Había un sendero de tierra angosto que conducía a los árboles. Muy bien, gracias por su ayuda, señor, dije. Nos despedimos de él con la mano y comenzamos a caminar hacia el sendero. Justo cuando mi cabeza se apartó de la casa, algo me llamó la atención. Era otro sendero, aún más angosto, que conducía a los árboles del lado izquierdo de la casa. ¿A dónde conduce ese sendero?, pregunté, señalando con la cabeza el otro camino. Walter miró hacia allí y una sonrisa se dibujó en sus labios. Dio una calada a su cigarrillo y respondió. «Ah, ¿ese sendero?» «Conduce a la escalera», dijo con naturalidad. ¿El qué?» «La escalera. Así la llaman todos. No creo que tenga un nombre propio». «¿Qué es esa escalera?», pregunté, genuinamente curioso. «Es la cosa más extraña que he visto en mi vida. Solo una escalera tallada en la roca que sale directamente del acantilado. Ha estado allí casi desde siempre». «¿Qué?», dije incrédulo. «¿Una escalera hecha de roca, justo sobre el acantilado?» «Sí, exactamente eso. Hay que verlo para creerlo, pero ahí está». «¿Quién lo construyó? ¿Por qué alguien construiría algo así?» «Bueno, hace unos 10 años vinieron unos arqueólogos a verlo. Tienen un montón de herramientas sofisticadas y cosas así. Uno de ellos me dijo que tiene casi 900 años, aunque no lo creas. Así que supongo que los indios debieron construirlo. No había nadie más aquí hace 900 años». «Ya veo. ¿Por qué lo construyeron nuestros antepasados, o quizás extraterrestres?», pregunté. «Nadie tiene ni idea. Diablos, esos arqueólogos ni siquiera pudieron decir cómo lo construyeron, pero muchos creyeron que se trataba de una comunidad maya. Dijeron que parecía que la escalera estaba tallada directamente en la roca. Pero por la forma en que sobresale de la ladera, no podría haber habido ninguna montaña de la que tallarla. De hecho, es un maldito milagro que no se haya caído. Ni siquiera debería estar en pie, tal como está», explicó Walter. «Al menos, eso es lo que dicen los arqueólogos».
La forma en que recalcó la palabra arqueólogos dejó en claro que Walter no estaba contando toda la historia, y que simplemente estaba esperando que le pidiéramos que la explicara con más detalle. Decidí seguirle la corriente. Después de todo, era evidente que no recibía muchas visitas. ¿Qué dicen los demás? El rostro de Walter se iluminó de sincera emoción cuando se le dio la oportunidad de contar una historia. Su cigarrillo estaba casi agotado, tiró la colilla al suelo y sacó uno nuevo de su bolsillo. Mientras lo encendía con una cerilla, nos miró y preguntó: ¿A ustedes, niños, les gustan las historias de fantasmas? Claro que nos encantan las historias de fantasmas, exclamó Andrés. El resto de nosotros asentimos con la cabeza. Nuestras familias habían intercambiado muchas historias de fantasmas en torno a una fogata, y siempre era bienvenida una nueva. Pues súbete los pantalones y prepárate, porque tengo una historia increíble para contarte, dijo Walter mientras daba una calada a su nuevo cigarrillo. Entonces, ¿ves? Existe este dios antiguo que gobierna esta tierra y... ¿Es esta una leyenda de los mayas o qué? Lo interrumpió Margaret. Para decirle la verdad, señorita, no lo sé. Bien podría ser, pero no tengo ni idea de dónde salió. Es solo una historia que escuché cuando era niño. El abuelo de Juan solía contarla cuando estaba borracho como un demonio y no podía mantener su vieja boca cerrada. Walter se rió con fuerza, y su risa se convirtió en un silbido, que se convirtió en un ataque de tos que duró varios minutos. Cuando finalmente se recompuso, continuó con la historia. De todos modos, hay un Dios que gobierna sobre esta tierra. Y tiene a estos espíritus bajo su mando. Y estos espíritus tienen un trabajo. Cuando alguien está cerca de morir, cuando su hora ha llegado, por así decirlo, estos espíritus van al moribundo y lo ayudan. Lo llevan y le muestran el camino a la próxima vida. Así que son buenos espíritus, ¿sabes? Ayudan a la gente a irse en paz. Walter reflexionó un momento. Parecía que le costaba recordar la historia. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, hay espíritus buenos que se llevan a la gente que está muriendo. Pero uno de ellos no era bueno. No hacía bien su trabajo. Le gustaba que la gente muriera, ¿sabes? Había algo en eso, algo en la muerte que le gustaba. Así que empezó a llevarse a la gente cuando no era su momento. Gente sana, gente joven. Gente que no tenía por qué morir. Y este espíritu malo los estaba matando. Solo por matar. ¿No es horrible? Sí, suena muy mal, concordó Tony. Este espíritu malvado anda por ahí matando gente sin ningún buen motivo. Y el asesinato parece darle poder. Lo hace más fuerte. Entonces Dios piensa que esto no puede continuar por más tiempo, así que lo destierra. El espíritu malo es expulsado del reino de Dios, el cielo, podríamos llamarlo. Aterriza de culo, justo en esta zona. Y la mayor parte de su poder también desaparece. Pero no todo. Entonces, ¿el espíritu maligno sigue aquí, rondando por ahí? ¿Es eso?, preguntó Andrés. Me llevas ventaja, joven, respondió Walter. Como dije, la mayor parte del poder del espíritu malo se ha ido, pero no todo. Todavía le queda algo de energía. Y como dije, matar lo hace más fuerte, así que sigue matando. Excepto que ya no se molesta con individuos. Eso no es divertido. Le gustan los grupos de personas. Grupos con los que puede jugar. Se burla de ellos, como un gato se burla de un ratón antes de matarlo. Y cuanto más sufren las personas antes de morir, más poder obtiene. ¿Y para qué usa su poder?, te preguntarás. Bueno, lo usa para construir esa maldita escalera. Cada vez que mata a un pobre grupo de personas, se dirige a esa escalera y usa el poder para agregarle un escalón adicional. De hecho, es su poder lo que evita que la escalera se caiga. Ha estado construyendo esa escalera durante casi 1000 años. Es un cabrón muy paciente. Está construyendo todo para que un día pueda volver al cielo y vengarse. Walter se rió con fuerza otra vez, pero afortunadamente su risa no degeneró en otro ataque de tos. ¿Qué te parece esa escalera al cielo? Me reí entre dientes ante la referencia a la canción,
Pero también me impresionó la historia de Walter. Sin duda, era un relato bastante espeluznante. Parecía perfectamente diseñado para asustarlos. Un espíritu maligno que vaga por estas tierras y que solo se aprovecha de grupos de personas como ellos. Una excelente historia de fantasmas. ¿Y cuántos escalones tiene ahora esta escalera? ¿Cuántos grupos han subido hasta aquí y han tenido un destino terrible?, pregunté con tono divertido. Walter se quedó en silencio. Bueno, que me aspen si no lo he olvidado. Fui a esa escalera cuando era joven y conté los escalones, pero eso fue hace mucho tiempo. No puedo recordar en absoluto cuántos escalones hay. Por supuesto, eres libre de ir y averiguarlo. La tímida oferta de Walter despertó mi interés y descubrí que también interesó a mis amigos. Nos dijo que el sendero que conducía a la escalera tenía solo unos cientos de metros de largo, y que aún tendríamos tiempo de verlo antes de que se pusiera el sol. No fue necesario mucho esfuerzo para convencernos de que siguiéramos el camino hacia la legendaria escalera. Me quedé boquiabierto de la sorpresa. Era exactamente como Walter lo había descrito. Aún así, lo que vi me dejó atónita. Una gran escalera, hecha completamente de roca gris, sobresalía del borde de la cresta. Era empinada y no tenía ningún soporte, por lo que pude ver. Parecía que se iba a caer en cualquier momento. Me di cuenta de que mis amigos estaban tan asombrados como yo. Nunca había visto algo así en mi vida. Walter se había quedado corto cuando lo llamó la cosa más extraña que jamás había visto. Nos quedamos mirando en silencio la monstruosa piedra durante un largo rato. El sol empezaba a tocar el horizonte cuando Tony habló. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué?, respondí. ¿Cuántos escalones hay? Cuéntalos. Estoy seguro de que no voy a salir de ahí. Los cuatro empezamos a contar mentalmente los escalones de piedra mientras los rayos de sol que quedaban iluminaban la escalera. Perdí la cuenta una vez y tuve que empezar de nuevo. 39, declaró Margaret. Tony y Andrés estuvieron de acuerdo con ella. Yo fui el último en terminar de contar las escaleras y llegué a la misma conclusión. 39, convine. 39 grupos de personas, asesinados por el espíritu maligno que acecha estas tierras, dijo Tony con una voz exageradamente espeluznante. Nos reímos y Andrés mencionó que todos deberíamos contarles a nuestros padres sobre este lugar tan pronto como terminara la semana. Teníamos una gran historia de fantasmas para compartir. El sol finalmente se escondió en el horizonte y dejó solo un cielo rojo sangre. Decidimos regresar a la casa de Walter y tomar el camino hacia el campamento, prometiéndonos que volveríamos a ver la escalera al menos una vez antes de que terminara la semana. El camino hasta el campamento transcurrió sin incidentes. Volvimos a ver a Walter cuando pasamos por su casa y le dijimos que la escalera tenía 39 escalones. Murmuró algo como parece estar bien antes de despedirse de nosotros y dirigirse hacia su casa. Nos tomó menos de 15 minutos caminar el sendero de media milla hasta la zona de acampada. Al caer la tarde charlamos e hicimos lo posible por asustarnos unos a otros con historias terribles del espíritu maligno que acechaba en estos Amazonas. A mitad de camino, Tony había visto el esqueleto sucio de una ardilla tirado justo al lado del camino. Andrés, el miembro más aprensivo de nuestro grupo, no había querido ni siquiera mirarlo, así que Tony había recogido el cráneo y la había perseguido con él, riéndose mientras ella soltaba gritos de disgusto. Margaret lo regañó como una madre, advirtiéndole que podía contraer todo tipo de enfermedades de los cadáveres de los animales, pero a Tony no parecía importarle. Persiguió a Andrés con el cráneo durante la mayor parte de la caminata antes de finalmente tirarlo al suelo y patearlo hacia los árboles. Eran este tipo de payasadas las que echaba de menos y las esperaba con ansias cada año cuando acampaba con mis amigos. El campamento era simplemente un claro en el Amazonas. Era un terreno irregular. Una cicatriz larga y estrecha en el Amazonas que seguía la alta cresta en la que nos encontrábamos. Había 3 fogatas alineadas en una bonita fila, junto con espacio para que 3 grupos montaran el campamento. Teníamos todo el lugar para nosotros. Éramos expertos en montar tiendas de campaña, y Tony y yo competimos contra Andrés y Margaret, para ver quién podía montar sus tiendas más rápido. Tony y yo ganamos por apenas unos segundos, y las chicas protestaron porque el suelo debajo de su tienda era más rocoso y más difícil de clavar una estaca.
Todos nos reímos mucho. La tienda que Tony y yo estábamos usando era la más cercana al sendero, y la tienda de Margaret y Andrés estaba justo enfrente de la nuestra, con una fogata entre nosotros. En el aire fresco de la noche, hicimos una fogata brillante y cocinamos salchichas en palitos, cada uno por turnos inventando nuevas historias de fantasmas. Por la posición de la luna, podía decir que fácilmente era pasada la medianoche cuando finalmente decidimos meternos en nuestras tiendas y quedarnos dormidos, exhaustos por la larga caminata. El día siguiente fue maravilloso. No había nubes en el cielo y una suave brisa soplaba entre los árboles, manteniéndonos frescos con el cálido sol de agosto en el cielo. Pasamos el tiempo en éxtasis, explorando los lugares cercanos. Margaret se topó con un pequeño y bonito arroyo no muy lejos del campamento, y debimos haber pasado 2 horas sentados con los pies en el agua fría y refrescante. Nadie dijo nada, nadie necesitaba decir nada. Estábamos más contentos que nunca. El día, hasta ahora, había sido perfecto. Lamentablemente esa perfección no duraría. Era de noche y Tony estaba haciendo la fogata. Margaret había ido a la zona trasera para ir al baño y Andrés estaba sentado justo detrás de Tony, observándolo mientras echaba leña al fuego. Yo acababa de entrar en nuestra tienda para buscar los perritos calientes para la cena cuando oí a Tony gritar. Fue un grito claro de dolor que resonó por todo el Amazonas y me hizo levantarme de un salto. Salí corriendo y vi a Tony tendido en el suelo junto al fuego rugiente. Sus gritos de agonía habían cesado y ahora se agarraba el pecho con la mano izquierda, mordiéndose el labio inferior y respirando profundamente. Pude ver que el costado de su mano izquierda, desde el dedo meñique hasta la muñeca, estaba de un rojo intenso y cubierto de ampollas. Supe inmediatamente que Tony se había quemado. Como campista experimentado, estaba acostumbrado a las emergencias, y corrí rápidamente a nuestra tienda. Habíamos traído un botiquín de primeros auxilios que incluía un ungüento para quemaduras. Estaba rebuscando en mi mochila, buscando la crema para quemaduras, cuando Tony comenzó a maldecir. «Andrés, ¿por qué carajo hiciste eso?», maldijo Tony. Había un claro enojo en su voz. «¿Qué? ¿A qué te refieres?», escuché tartamudear a Andrés. «¿Por qué carajo me empujaste?». Encontré la crema para quemaduras y algunas vendas y salí de la tienda para ver cuál era el problema. La cara de Tony se había puesto roja de ira y Andrés estaba de pie con una expresión de asombro en su rostro. Tony me miró mientras señalaba a Andrés. «Christopher. Esa perra intentó empujarme al fuego». Me sentí muy confundido por la acusación que Tony estaba haciendo. Giré la cabeza para mirar a Andrés, que estaba pálido por la sorpresa, y luego volví a mirar a Tony. «Tony, ¿qué estás diciendo?», pregunté mientras me acercaba a él y me agachaba para aplicarle un ungüento en la mano. Pude ver que no había quemaduras en la piel, lo que significaba que las quemaduras eran solo de segundo grado. Eso era bueno. La mano sanaría por completo. Me empujó. Me empujó hacia el fuego y me quemé, susurró con veneno en la voz. Tony hizo una mueca cuando le puse una venda en la mano. Me perturbó lo que estaba diciendo. Tony siempre había sido el miembro más sensato de nuestro grupo. No entendía por qué acusaba a Andrés de lastimarlo. Simplemente te caíste. Tropezaste y metiste la mano en el fuego. Eso es todo lo que pasó, dije con calma. No culpes a Andrés. Me empujaron, lo sentí. Alguien me empujó muy fuerte, justo por detrás. No me tropecé, sé que alguien me empujó. Margaret no está aquí y tú estabas en la tienda, pero Andrés estuvo justo detrás de mí todo el tiempo. Definitivamente me empujó. Volví a mirar a Andrés y me di cuenta de que estaba a punto de llorar. Lo conocía desde que era un niño pequeño y era una de las personas más dulces que había conocido. No había forma, absolutamente ninguna, de que hubiera intentado empujar a Tony al fuego. Tony, ¿por qué haría eso? ¿Por qué Andrés te empujaría al fuego? Piensa en lo que estás diciendo, razoné. No lo sé. No lo sé. Tal vez, esté enojado. Enojada por el cráneo de ardilla con el que la perseguí. Sí, estaba enojado por eso y quería venganza. Andrés contuvo un sollozo. Tony, yo nunca haría eso.
Arrojarte al fuego, eso es horrible. Lamento lo de tu mano, pero... Sí, lamento que mi cabeza no haya caído en el fuego, respondió Tony con desdén. Tuve suerte de haber recuperado el equilibrio y de haber tocado solo algunas brasas. Casi pierdo la maldita cara. Andrés se echó a llorar y corrió hacia su tienda. La oí sollozar en su saco de dormir. Ahora sí que estaba enfadada y me volví hacia Tony. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué hiciste llorar a Andrés? Le pregunté a Tony en tono enojado. Maldición. Cállate, cállate y piénsalo. ¿Conoces a Andrés desde hace tanto tiempo como yo? ¿Lo has visto alguna vez hacer algo malo? Aunque sea una sola vez. El rostro de Tony se suavizó y bajó la mirada al suelo. Bueno, no. No lo he hecho. Pero nada. Estás siendo ridículo. Andrés no te empujó al fuego. Nadie te empujó. Simplemente te caíste. Ve a disculparte con Andrés por hacerlo llorar. Inmediatamente. Yo siempre había sido la voz de mando en nuestro grupo. Tony se rindió y entró en la tienda para disculparse con Andrés, pero no antes de insistir en que alguien lo había empujado hacia ese fuego. Margaret volvió de atrás y le contamos lo que le había pasado a Tony. Sugirió que debíamos acortar el viaje y llevarlo a un médico, pero Tony se opuso rotundamente a la idea. Insistió en que la quemadura no era grave. La pomada y las vendas evitaron que le doliera mucho la mano y no tenía sentido arruinar el viaje, dijo. Así pues, con Tony y Andrés en buenos términos de nuevo, nos quedamos dormidos en nuestras tiendas y pasamos otra noche fresca y agradable en la cresta. Me desperté con un grito. No de dolor, sino de miedo. Era un grito agudo y estridente que me hizo despertar de un sueño profundo. Incluso antes de salir de la tienda, supe que era Andrés. Solo él podía producir un grito tan agudo con sus cuerdas vocales. El sol había empezado a salir y enviaba nuevos rayos de sol a través de los árboles. Salí de la tienda a trompicones, cansado, y me froté los ojos para quitarme el sueño. Nuestras tiendas y el césped estaban cubiertos de un rocío brillante, pero no tuve tiempo de admirar la belleza del amanecer. Al estar más alerta, noté que Andrés estaba de pie en la entrada de su tienda con las manos sobre la boca. Margaret se había despertado por el grito repentino y estaba detrás de ella. Ambos miraron hacia el suelo frente a su tienda. Seguí su mirada y vi que había algo en el suelo. Caminé alrededor de la fogata hacia la carpa de las chicas para ver qué había hecho que Andrés gritara. Me acerqué a la carpa y me concentré en el objeto en la tierra. Cuando pude ver claramente lo que era, retrocedí con disgusto. Era un cráneo de ardilla. Y no solo el cráneo, para ser precisos. Allí estaba también el esqueleto entero, tendido en una pose repugnante que lo hacía parecer que estuviera bailando. Parecía exactamente igual que el esqueleto de ardilla que habíamos visto la primera noche, excepto que este esqueleto estaba limpio. Sus huesos eran de un blanco brillante y no tenían ni una sola mota de suciedad. Como si alguien hubiera restregado rigurosamente todos y cada uno de ellos, asegurándose cuidadosamente de eliminar cualquier impureza, dejando una pila blanca y brillante de huesos perfectamente dispuestos frente a la tienda de Andrés. Andrés continuó jadeando de horror y disgusto mientras Tony salía de nuestra tienda y caminaba hacia nosotros con una mirada preocupada en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?, preguntó. Andrés apartó la mirada del esqueleto y miró a Tony mientras se acercaba. La expresión de su rostro pasó del terror a la ira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, gritó Andrés histéricamente. Como si no lo supieras. Tony parecía confundido. Se paró a mi lado y miró hacia el suelo, viendo el esqueleto por primera vez. Eres un completo imbécil, Tony. Creía que nos habíamos reconciliado anoche. Dijiste que lamentabas haberme echado la culpa. ¡Qué mentiroso! ¡Que te jodan! Estaba totalmente de acuerdo con Andrés. Una cosa era que Tony fuera paranoico y creyera que lo habían empujado al fuego, pero ahora había llevado las cosas demasiado lejos. Tomar el esqueleto de ardilla con el que había atormentado a Andrés antes y colocarlo fuera de su tienda era cruel. A todos les parecía claro que lo había hecho en un intento mezquino de vengarse por la supuesta agresión que Andrés había cometido. Me enojé. Me enojé muchísimo.
Me volví hacia Tony. Estaba a punto de reprenderlo, de lanzarle una diatriba contra él, de insultarlo por ser un imbécil desconsiderado y paranoico. Abrí la boca para empezar mi perorata, pero inmediatamente cerré los labios y me tragué las palabras cuando vi su rostro. Había dado un paso atrás, alejándose del esqueleto. Su rostro estaba pálido y tenía las manos apretadas en puños. Podía ver la tensión en sus brazos y cuello. Tenía miedo. Verdaderamente, sinceramente miedo. Andrés siguió insultando a Tony. Después de varios momentos, volvió sus grandes ojos hacia Andrés y la miró a la cara. Lo único que pudo emitir fue un chillido apenas audible. Yo no hice esto, susurró Tony mientras su voz se quebraba. Claro que no, respondió Andrés con sarcasmo. No, ese esqueleto simplemente vino caminando solo y se sentó frente a mi tienda. Eres un imbécil mentiroso. Eso es todo lo que eres. Un imbécil mentiroso. Andrés volvió corriendo a su tienda sollozando. Margaret no dijo nada y solo miró a Tony con el ceño fruncido antes de regresar a la tienda para consolar a Andrés. Y en ese momento, me dio miedo. Tony no mentía. Había un miedo genuino grabado en su rostro. No había colocado ese esqueleto fuera de la tienda de Andrés y Margaret, de eso estaba seguro. Yo estaba seguro como el infierno de que no había puesto el esqueleto allí, y Andrés claramente no lo había hecho. Él ni siquiera tocaría algo así. Eso dejaba solo a Margaret, pero ¿qué motivo tenía? Nunca le gustaron las bromas pesadas, y esto había excedido con creces lo que era apropiado para una broma. Sabía que Tony estaba pensando lo mismo que yo. Se giró hacia mí y abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, sacudí la cabeza y le dije, no me mires. Yo no lo puse ahí. El rostro de Tony palideció. Hizo un breve gesto de comprensión y regresó a nuestra tienda, murmurando algo sobre preparar el desayuno. Entré en la tienda de las chicas y traté de calmar a Andrés. Le dije que sinceramente creía que Tony no había puesto el esqueleto allí, pero no podía razonar con él. Entre ataques de llanto, simplemente repetía. Alguien lo puso ahí. Alguien lo puso ahí. El resto del día transcurrió sin más incidentes, pero el daño ya estaba hecho. Andrés se negó a hablar con Tony y apenas salió de la tienda. Margaret volvió a sugerir que acortáramos el viaje. Esta vez acepté. Estaba inquieto, por decirlo menos, y no quería nada más que largarme de ese lugar. Allí estaba pasando algo que no era bueno, y no me importaba averiguar qué era. Esa noche cenamos en silencio. Andrés permaneció en su tienda y habló solo con Margaret. Antes de que se pusiera el sol, todos estábamos en nuestras tiendas, intentando dormir. El plan era despertarnos al amanecer, recoger nuestras provisiones y marcharnos. Nadie quería quedarse allí más tiempo. Mientras estaba en la tienda de campaña junto a Tony, envuelta en mi saco de dormir y esperando a que me llegara el sueño, mi mente vagaba como suele ocurrir. Por un momento, solo un breve momento, permití que mi mente considerara lo impensable. Le gustan los grupos de personas, grupos con los que puede jugar. Se burla de ellos, como un gato se burla de un ratón antes de matarlo. Y cuanto más sufren las personas antes de morir, más poder obtiene. Eso era lo que había dicho el anciano Walter, ¿no? Pues bien, allí estaban. Un grupo de 4 personas, en las Amazonas. Y sin duda había sufrimiento. La mano de Tony parecía una langosta frita, Andrés era un desastre emocional que no podía dejar de sollozar. Margaret y Andrés estaban enfadados con Tony. Y Tony y yo estábamos muertos de miedo porque sabíamos que no habíamos puesto el esqueleto fuera de la tienda. Me estremecí y aparté ese pensamiento. Allí estaba yo, dejando que la historia de fantasmas de un anciano me afectara. Pero por más que lo intentara, no podía apartarla por completo. El miedo sutil permanecía, el constante y sí, en el fondo de mi mente. Recordé lo que Andrés no dejaba de repetirme esa mañana. Alguien lo puso allí. ¿Y qué había dicho Tony el día anterior? Alguien me empujó. Alguien o algo. Y con ese pensamiento me invadió el sueño. Existe un sonido tan monstruoso, tan absolutamente horrible,
que ningún oído humano debería jamás soportarlo. Un sonido que me despertó de mi sueño intranquilo e infectó mi alma, esparciendo un terror absoluto por cada miembro. En el momento en que lo escuché, todo mi cuerpo se entumeció. Estaba paralizado por el miedo. Verdaderamente paralizado, no podía mover mi cuerpo. Mover un músculo era una tarea tan imposible como planear por el aire como un pájaro. No existen palabras en el idioma español que puedan describir este sonido. La descripción más cercana que puedo dar es el ruido de 100 lobos sedientos de sangre aullando a la luna, enviado a través de un distorsionador de audio, como el tipo que se usa en los conciertos de rock, y luego reproducido a máximo volumen. El suelo debajo de mi saco de dormir vibró y sentí como si los perros del infierno caminaran por la tierra a mi alrededor. Tal fue el sonido que terminó con mi sueño. Sentí a Tony a mi lado, tan rígido como yo. No podía ni siquiera mover los labios para gritar de miedo. Apenas había comenzado el sonido cuando terminó, dejando atrás un silencio horrible. Luego, un nuevo sonido tomó su lugar. Mucho más silencioso, mucho menos escalofriante, pero horrible de todos modos. Era el sonido de los gritos de Margaret. De repente, salí de mi parálisis. Mi cuerpo estaba libre de nuevo. Sentí que Tony se levantaba de golpe a mi lado. Mi mano izquierda bajó al suelo de la tienda, al lado de mi saco de dormir, buscando a ciegas mi linterna. Siempre tenía una linterna al lado de mi saco de dormir. Finalmente, mi mano la encontró, agarré la linterna, la encendí y salí corriendo de la tienda. Fuego. Eso fue lo primero que vi. La hierba veraniega marrón que nos rodeaba estaba en llamas. Sabía que habíamos dejado brasas ardiendo en el pozo de fuego antes de retirarnos a nuestras tiendas, pero había al menos 1,5 metros de tierra alrededor del pozo. Las brasas no podían haber iniciado este incendio accidentalmente. Miré hacia el otro lado de nuestra tienda y vi que la tienda de Margaret y Andrés se había derrumbado. Corrí directamente hacia ella, atravesando la hierba humeante y en llamas que nos rodeaba. Los lamentos de Margaret continuaban, pero parecían alejarse cada vez más. Andrés todavía estaba en la tienda, agitándose y gritando pidiendo ayuda. Llegué a la tienda y recogí la tela, lo que permitió que Andrés saliera. Cuando volví a levantar la tienda, vi que la parte trasera estaba hecha jirones. 4 largas marcas de corte recorrían todo el costado. Se la llevó. Se la llevó a Margaret. Se la llevó, gritó Andrés. Sus palabras apenas eran comprensibles entre sus histéricos sollozos de terror. Alumbré la tienda y el claro con la linterna y se me heló la sangre. Margaret gritó mientras la arrastraban por el suelo. La arrastraban de pie hacia adentro, con la cabeza rozando el suelo áspero y pedregoso. Solo pude ver brevemente lo que le sujetaba la pierna. Era oscuro, completamente negro. Era una persona, una bestia o ambas cosas. No podía distinguirlo. No tenía forma definida. Era como una sombra, aunque menos que una sombra. No tenía sustancia, ni profundidad. Parecía un dibujo bidimensional de un monstruo oscuro. Margaret desapareció en la profundidad de los pinos, pero sus gritos continuaron. De alguna manera, a pesar de todo el miedo, el terror y la conmoción que sentí, todavía pude correr. Una especie de furia ciega se apoderó de mí. Ahora no solo tenía miedo. Ahora estaba enojado. Enojado con esa cosa que atormentaba a mis amigos y a mí, que había sacado a Margaret de su tienda mientras dormía. Corrí, más rápido de lo que nunca había corrido antes. Corrí detrás de Margaret. Me olvidé de Tony, me olvidé de Andrés. Lo único que importaba era salvar a Margaret de la bestia oscura que la tenía atrapada. Corrí a través del claro y me adentré entre los árboles, siguiendo los gritos de Margaret. Sostuve mi linterna delante de mí. Podía verla. Todavía la arrastraban por el suelo del Amazonas. Hice fuerza para que mis piernas avanzaran más rápido. Me agaché bajo las ramas, salté sobre troncos y por poco evité chocar contra los árboles. Sin embargo, por mucho que esforzara mis piernas, por mucha energía que gastara en perseguir a la bestia desconocida, Margaret se alejaba cada vez más.
Después de un rato, solo podía ver su cabeza, que seguía siendo golpeada por el suelo irregular. Pronto, incluso su cabeza desapareció y solo tuve sus gritos para hallarme. Pero estos se volvieron cada vez más débiles y me di cuenta de que no podría salvarla. Cuando ya no pude correr más, me detuve y me agaché, jadeando. Los gritos de Margaret se oían cada vez más lejanos. De repente cesaron por completo. Levanté la cabeza y agucé el oído, pero no oí nada. La selva estaba en completo silencio. Me alarmé. Si Margaret seguía gritando, eso significaba que estaba viva. Pero ahora solo había silencio. Eso significaba una cosa. Negué con la cabeza. Me negaba a permitir que mi mente considerara esa horrible posibilidad. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi mente, sabía lo que le había pasado a Margaret. Simplemente no podía admitirlo ante mí misma. Comencé a trotar hacia adelante, gritando su nombre con voz ronca. Margaret. Margaret, ¿dónde estás?, grité. De pronto, noté un ruido nuevo, que antes no había oído. Era el sonido del agua corriendo. Me di cuenta de que debía estar cerca del pequeño arroyo que habíamos visitado 2 días antes. Aceleré el paso y caminé hacia el sonido del arroyo. Mi linterna iluminó el camino que tenía delante y vi agua en movimiento. Y luego vi a Margaret. Estaba tumbada boca abajo en el arroyo. Su pelo negro ondeaba graciosamente en los remolinos del agua. Margaret, grité mientras corría hacia ella. En cuanto estuve a 1,5 metros de ella, me detuve. La luz brillante de la linterna iluminó todo su cuerpo. Tenía cortes y moretones en las piernas y los brazos, y su ropa estaba hecha jirones. Su pierna derecha tenía 4 cortes grandes, sin duda el lugar donde la bestia la había estado sujetando. ¿Y su cabeza? Le habían destrozado la cabeza. Había una gran roca junto al arroyo. Tenía trozos de piel y cerebro, que habían usado para aplastarle la sien. Una mirada a sus ojos me dijo que allí no había vida. Una oscura corriente de sangre había empezado a descender por el arroyo. Margaret estaba muerta. Aquella cosa, aquella bestia sacada directamente de la historia de Walter, le había aplastado el cráneo. Durante unos segundos me quedé inmóvil, con la linterna enfocada en el cuerpo sin vida de mi amiga. Entonces di un paso atrás, me di la vuelta y corrí. Atrapó a Margaret. Atrapó a Margaret. Eso era todo lo que podía pensar mientras corría de vuelta al claro. Atrapó a Margaret y ahora nos atrapará a nosotros. Tenemos que escapar. La luz del fuego en la hierba me guió de vuelta al claro. Después de lo que me pareció una eternidad de carrera, probablemente fueron solo unos minutos, llegué de nuevo al campamento. La hierba seca arde rápidamente y el fuego se había extinguido casi por completo durante el tiempo que había estado fuera. Andrés y Tony estaban acurrucados junto a la carpa en ruinas. Andrés se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, y Tony estaba sentado a su lado, aturdido. Tenía los ojos desenfocados y nublados. Me acerqué a ellos y se giraron para mirarme. Levántate, ahora. Tenemos que irnos, ordené. ¿Dónde está Margaret?, preguntó Tony con una voz que parecía muy lejana. Margaret se ha ido. Vámonos. Me costó mucho mantener la voz serena. ¿Se ha ido? ¿Cómo que se ha ido?, gritó Andrés. Se ha ido, joder, levántate y vete. Esto pareció motivar a Tony. Se puso de pie de un salto y corrió hacia el camino que conducía a la casa de Walter. Me esforcé por ayudar a Andrés a ponerse de pie. Sus rodillas estaban demasiado débiles para soportar su peso y tuvo que apoyarse en mi hombro. Tony, espera, sollozó Andrés. Déjalo ir. Tenemos que irnos. Camina conmigo, le ordené. Lentamente, pero con seguridad, nos abrimos paso hacia el sendero. Mis ojos se movían de un lado a otro, buscando cualquier peligro, cualquier señal de él. Mi ira había regresado. Había matado a mi amiga. Una de mis mejores amigas desde la infancia. Y la odiaba por eso. La odiaba con toda mi alma. Pero ahora no era el momento para el odio.
Necesitaba asegurar nuestra supervivencia. Margaret se había ido, pero aún podíamos salvarnos. Entramos en el sendero oscuro. Sostenía mi linterna en mi mano izquierda mientras mi lado derecho sostenía a Andrés. El camino de tierra tomó una curva cerrada y la doblamos tan rápido como pudimos. Cuando doblamos la esquina por completo, el haz de luz brillante de mi linterna reveló una imagen espantosa. Tony estaba subido a uno de los pinos. Sus pies colgaban a unos 4 pies del suelo. Había quedado completamente embalado en las muchas ramas que crecían del árbol. Las ramas más delgadas y débiles se habían roto, pero las más gruesas y resistentes se habían mantenido firmes y habían penetrado en su cuerpo. Había sido empujado completamente hacia el tronco del árbol. Una rama sobresalía directamente por el centro de su cuello. Otra sobresalía por el lado derecho de su pecho, revelando una caja torácica horriblemente doblada. Su cabeza colgaba hacia abajo en un ángulo extraño. Todas las agujas de pino cercanas estaban salpicadas de sangre, y se podía escuchar un goteo constante, goteo, goteo, mientras un líquido tibio se derramaba de su cadáver fresco. Sentí que el vómito subía hasta mi garganta, pero lo obligué a bajar. Agarré a Andrés por el brazo y le di un fuerte tirón. «Sigue caminando, no lo mires», dije con voz temblorosa. Pero Andrés no se movió. Se quedó clavada en el suelo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Andrés, tenemos que irnos ahora». «Aún podemos escapar», le supliqué. Dio 2 pasos hacia el cuerpo de Tony y luego corrió en dirección contraria. «¡Alto! Vas en dirección contraria», grité mientras comenzaba a perseguirla. Él no parecía oírme. El pánico se había apoderado de él y ninguna instrucción ni lógica podía llegar a él. Corrí tras él, pero ya estaba exhausto de perseguir a Margaret y no podía seguir su ritmo. Andrés siempre había sido mejor corredor que yo. Corrió a través del claro del campamento presa del pánico mientras yo le rogaba que se detuviera. Cuando desapareció en el Amazonas en el extremo opuesto del campamento, la seguí. Corrí detrás de Andrés de la misma manera que había corrido detrás de Margaret. Grité su nombre y le pedí que esperara. De repente, me di cuenta de algo terrible. Andrés estaba en estado de pánico absoluto y no seguía ningún camino claro. La cresta en la que nos encontrábamos tenía solo unos 100 metros de ancho y tenía acantilados escarpados en ambos extremos. Con el follaje que cubría el cielo y que bloqueaba la luna y las estrellas, una persona que corriera rápido podría no ver el borde a tiempo para detenerse por completo. Bajé la cabeza y corrí más rápido que nunca. Andrés parecía estar aminorando el paso, tal vez cansado. La estaba alcanzando, pero ahora vi algo más entre los árboles que tenía delante. Estrellas. Se me encogió el estómago al darme cuenta de que mis temores habían sido ciertos. El acantilado no estaba a más de 20 metros frente a Andrés. Yo estaba al menos a 10 metros detrás de ella. Puse toda la energía que aún me quedaba en correr tras ella y grité: «Andrés, te vas por el acantilado». Andrés comprendió el peligro, pero ya era demasiado tarde. Intentó detenerse, pero sus zapatos resbalaron en el suelo rocoso y se desplomó hacia adelante. Disminuí la velocidad lo más rápido que pude, a no más de 2 pies del borde del acantilado. Extendí la mano y golpeé el torso de Andrés, intentando agarrar su brazo. Pero su grito se lo llevó el viento y desapareció. Me quedé al borde del acantilado, no me atreví a mirar hacia el otro lado. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Ahora estaba solo. Todos mis amigos se habían ido. Estaba solo en la selva. Solo con él. De alguna manera, todavía tenía energía para correr. Corrí de regreso al campamento tan rápido como mis piernas me permitieron. Estaba decidido a escapar, a sobrevivir. A pesar de todo esto, todavía tenía mi linterna. Fue un milagro que no la hubiera dejado caer. Llegué de nuevo al claro. El fuego de la hierba se había extinguido por completo. Seguí en línea recta hacia el sendero que salía del campamento, con una oleada de pánico en el estómago. Pero algo se interponía en mi camino, justo en la entrada del sendero. Era Tony. Tony estaba de pie en el camino.
Su cuerpo había sido bajado del pino. Las ramas que le atravesaban la garganta y el pecho todavía estaban allí, las habían arrancado del árbol. Aún manaba sangre de las heridas abiertas de su cuerpo. Detrás de él, pude verlo. La cosa que había arrastrado a Margaret a su muerte. La cosa que había empalado a Tony en el árbol. El ser negro y bidimensional que nos había aterrorizado. Curiosamente, era de alguna manera transparente. Podía verlo, pero también podía ver todo lo que había detrás de él. Sostenía el cuerpo de Tony como si fuera una marioneta. Su cabeza se inclinó hacia un lado y luego se giró hacia arriba y me miró con ojos inexpresivos y muertos. La boca de Tony se curvó en una sonrisa, pero no era una sonrisa propia. Parecía como si sus mejillas simplemente hubieran sido empujadas hacia arriba por una fuerza externa. Entonces Tony se rió. No era una risa de verdad. Sonaba como si el aire simplemente estuviera siendo forzado a pasar a través de sus destrozadas cuerdas vocales por la cosa que lo sostenía. Su sonrisa desapareció y luego habló. Excepto que no era Tony quien hablaba, era esa cosa que hablaba a través de Tony. La voz era tan confusa que apenas podía entenderla, pero entendí una sola palabra. Correr. La cosa dejó caer el cuerpo de Tony en el camino de tierra y desapareció. Tony se desplomó en un montón de carne inútil. Parecía una figura de acción que algún niño enfadado hubiera aplastado y pisoteado contra el suelo. Me había dicho que corriera, pero el cuerpo de Tony en el centro del camino envió otro mensaje claro. No tomes el sendero. Así que corrí. Corrí hacia adentro junto al sendero. Planeaba regresar al sendero cuando pudiera, decidido a salir de ese lugar infernal. Pero allí estaba, justo a mi lado. Me seguía, manteniéndose a mi ritmo. Cada vez que intentaba girar en dirección al camino, allí estaba. No me iba a dejar escapar. Como un perro paseando ovejas, corría a mi lado. Se interponía entre mí y el sendero, asegurándose de que no pudiera abrirme paso por la tierra que conducía a un lugar seguro. Sabía, absolutamente sabía, que si alguna vez me cruzaba en su camino estaría muerto. No tenía más opción que seguir recto, a través del espeso Amazonas de pinos. Ahora había cambiado. Adoptó una forma más definida. Ya no era transparente, sino completamente negro, como cuando se llevó a Margaret. Era una bestia. Una bestia con 4 patas largas y delgadas que terminaban en enormes garras. Su hocico era largo y puntiagudo, y su espalda horriblemente arqueada. Caminaba torpemente a mi lado, enloquecido por la sed de matar. Miré hacia adelante y vi estrellas. Me estaba acercando al otro borde de la cresta, y si no cambiaba de dirección pronto, me caería por el borde, como le había pasado a Andrés. Tomé un desvío hacia la izquierda, alejándome del sendero, pero allí también estaba. Había desaparecido de mi lado derecho y había aparecido a mi izquierda, y seguía guiándome hacia adelante. Solo quería que fuera en una dirección. Se burla de ellos, como un gato se burla de un ratón antes de matarlo. Las palabras de Walter resonaron en mi mente mientras me detenía a escasos centímetros del acantilado. Me di la vuelta para enfrentarme al horror que me perseguía. Mi mente estaba completamente vacía. No me quedaba ningún sentido común. No había nada que pudiera hacer para protegerme. Se quedó entre los árboles, a varios metros del borde de la cresta, rondando de un lado a otro como un gato gigante mientras sus garras horriblemente largas raspaban las rocas del suelo. No me atreví a intentar correr más. Toda posible vía de escape estaba bloqueada. Vi que su boca se abría de par en par y dejaba al descubierto unos dientes negros monstruosos. Se enroscó sobre sus patas traseras y parecía un resorte que estaba esperando a que lo soltaran. Sus patas traseras se lanzaron hacia adelante con enorme fuerza y saltó hacia mí desde los árboles. Sus dientes afilados me mordieron el pecho mientras se estrellaba contra mi torso y me hizo caer por la cornisa. Walter se despertó con el sol asomando por el horizonte. No había dormido bien. Nada bien. A mitad de la noche había oído algo espantoso, un ruido horrible que parecía venir de la dirección del campamento donde se alojaban aquellos niños. Creía que lo había soñado, pero no estaba completamente seguro. Al salir al porche delantero,
Sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. Se sentía incómodo. No podía identificar exactamente qué era, pero algo lo desconcertaba. Por alguna razón, esa mañana se sintió atraído hacia allí. Atraído hacia esa maldita escalera que se alzaba desafiante sobre la cresta. Tal vez fuera el horrible ruido que lo había despertado durante la noche. Tal vez fuera el hecho de que no había humo subiendo sobre los campamentos cercanos, como había sucedido las 2 últimas mañanas mientras esos niños estaban acampando. Walter caminó por el sendero corto y angosto que conducía a la escalera. El sol naciente la iluminaba y para él era hermosa. Se veía exactamente como cuando él era niño. Era exactamente como la recordaba. Walter puso el pie en el primer escalón y empezó a subir. Contaba mentalmente los escalones. 1, 2, 3, 4. Cualquier otro hombre tendría miedo de hacer algo así, de subir por una escalera imposible sobre un gran acantilado que parecía que iba a caerse en cualquier momento. Pero Walter sabía que era seguro. Había estado allí durante 900 años y no se había derrumbado. Al menos, eso era lo que afirmaban los arqueólogos. Y él había subido por ella cuando era niño, ¿no? No se había derrumbado entonces. No, la escalera no se tambalearía bajo el peso de Walter. Había estado allí cuando él nació y permanecería allí mucho después de que él muriera. Walter dudó antes de dar el último paso. Con cuidado, subió hasta el último escalón y miró hacia el valle. Era una vista hermosa, mejor que la que disfrutaba desde su porche. El sol iluminaba el valle que se extendía a sus pies en un espléndido remolino de colores. Pero de repente, la oscuridad se apoderó de él. La piel se le tensó y se le puso la piel de gallina en los brazos. Aquel lugar no era bueno. Podía sentirlo. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que la escalera no era algo que debiera perturbar. Walter bajó rápidamente los escalones, de 2 en 2. No se sintió mejor hasta que volvió al sendero que conducía a su casa. Cuando la sensación de oscuridad finalmente lo abandonó, se rió a carcajadas en el aire de la mañana. ¡Qué viejo tonto era! Tenía miedo de un estúpido trozo de roca que unos indios locos construyeron hace 1000 años. Sin embargo, su mente volvió a la sensación de pavor que lo había invadido en el último escalón de la escalera. Recordó la historia que les había contado a los niños unos días antes. Walter se estremeció y decidió no pensar más en ello. Había vivido en esa casa durante casi 50 años y no había percibido ni un solo atisbo de lo sobrenatural. Porque no va tras personas individuales, sino solo grupos, le incitó su subconsciente. Apartó esa idea de su mente. Esa ridícula historia provenía de un borracho viejo y supersticioso. Ni siquiera valía la pena considerarla. Escalera al cielo, mi trasero. Pero en su corazón sabía que nada podría borrar por completo el miedo que sentía hacia ese lugar. El miedo que había invadido su alma y echado raíces, como la mala hierba, tan pronto como llegó al último peldaño de la escalera. Podía ignorarlo, racionalizarlo, explicarlo lo mejor que pudiera, pero la semilla de la duda nunca se iría. Los niños de hoy en día ni siquiera saben contar bien. ¿De qué sirve la escuela, de todos modos?, pensó. Sí, eso es. Simplemente se equivocaron al contar. No pudieron verlo bien, con el sol poniente. Eso es lo que pasó. Debe ser eso, dijo en voz alta, intentando consolarse. Eso debe ser todo. Porque había exactamente 40 escalones en esa maldita escalera.